14 al 20, por favor. Cuando lo tenga me da un fuerte. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos para que la miremos. Aquí nosotros leemos, por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Quiero que entienda algo muy interesante. La palabra errante, uno de sus significados también es perdido. Anduvo perdido en medio del desierto de Berseba. Eso es algo muy interesante. Dice que ella y el muchacho fueron despedidos y ella salió y anduvo errante. Algunas traducciones más pegadas al original lo describen perdida en el desierto. Imagínense, perdida en el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y ¿qué dice? Lloró. Ahora, y oyó Dios, escuche, esto es lindo. Y oyó Dios la voz ¿de quién? Del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar. Qué bueno. ¿Cuántos quisieran que el ángel de Dios les hable a ustedes? El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Escuchen desde dónde. Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, verso 18, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios, escuche esto, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Que Dios añada bendición a su palabra. Dele un aplauso al Señor y tome su asiento, por favor. Que ese aplauso sea para el Señor, por favor. Y usted puede tomar su asiento, por favor, ahí donde estás. Gloria a Dios. No tengas miedo. Titule de esta manera el mensaje, que dice: no tengas miedo. ¿Cuántas veces cuántos de ustedes han tenido miedo aquí? ¿Alguna vez, alguna ocasión hemos tenido miedo? ¿Alguna ocasión nos hemos sentido atemorizados? ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo en alguna ocasión? Pienso que sí. Quizás más de alguna ocasión nos hemos sentido atemorizados, hemos tenido miedo por muchas cosas, por diferentes circunstancias que nos han pasado en nuestra vida. Los versos que leímos, el texto que leímos, que estoy tomando como base, nos habla acerca de una historia muy conocida. Ahora, quiero decirle, antes de seguir adelante, quiero decirle algunas cosas muy interesantes. Cuando esta historia sucede por causa de algunas situaciones que estaban pasando. Ahora, Agar y el muchacho son despedidas. Pero quiero recordarle un poquito antes que había pasado. En el capítulo 16, del verso 1 en adelante, tenemos una historia que conocida por muchos. Cuando vemos en el capítulo 16, nos damos cuenta de que Sarai, la esposa de Abraham, se dio cuenta que no podía darle hijos porque era estéril. Se dio cuenta. Entonces ella dijo: mira, yo no puedo darte hijos. Ahora, como yo no puedo darte hijos, Dios nos ha prometido un hijo, pero Dios está tardando. Mucha gente le ha prometido muchas cosas, pero a veces nos falla la paciencia, a veces nos cansamos de esperar. Ahora, y Sara era una mujer como usted que está aquí, y ahora Sara le dice a Abraham: mira, Dios nos ha prometido un hijo, pero pasaron muchos años ya, y el hijo no viene y la promesa no viene. Entonces en ese momento, es una historia conocida, Sara le dice a Abraham, le dice: mira, yo tengo una sierva, tengo una esclava, y como yo no puedo tener hijos y la sierva es un poco más joven que yo, ahora duerme con la esclava, quizás yo tendré hijos de ella ahora y podré tenerlos como hijos míos. Y Abraham obedientemente le hizo caso a su amada esposa, durmió con la esclava, y ahora tenemos ¿a quién? ¿A quién tenemos? A Ismael. Tenemos a Ismael, un hombre, un niño que había nacido, que no era el plan de Dios, pero era el plan de Sara. Ahora, luego de eso, escuche, esto es lo tan interesante. Para entrar al tema tengo que explicarle esto, aunque sea un poquito. Esto es lo interesante. Sara aconseja a Abraham de hacer estas cosas. Cuando Abraham hace estas cosas, supongo que Sara podría haber estado contenta porque tenía un hijo al cual ella estaba deseando tanto, aunque no era de ella, pero ella se sentía como que era de ella. Ahora, de repente, la promesa de Dios viene.
Porque la promesa de Dios se cumple, quiera usted o no, o le ayude a Dios usted o no, la promesa de Dios se cumple. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Ahora, si usted se da cuenta, Abraham tenía una promesa, pero se cansó de esperar. Y hay mucha gente que pierde la bendición cuando se cansa de esperar. Dios le ha prometido algo a usted y a veces se cansa de esperar y ya no continúa. Y a veces se cansa usted de estar esperando y usted cambia los planes y solo arruina lo que Dios tiene preparado para usted. Eso fue lo que sucedió con Sara y Abraham. Tiempo después, Dios visita a Sara. Sara concibe un hijo y nace el hijo de la promesa llamado Isaac. Ahora, cuando nace el hijo de la promesa, ya no está solo el hijo de la promesa, sino que está también Ismael. Y ahora resulta que Ismael empieza como a burlarse, como a tratar mal al hijo de Sara y Abraham, que era el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces, en ese momento, ¿quién se sintió mal? Escuche, mírelo, ¿quién se sintió mal? La mamá de Isaac. ¿Que quién era? Era Sara. Ahora, mire esto qué interesante. ¿Quién aconsejó a Abraham a tener ese hijo? Sara. Ok, esto es lo interesante. Ahora, ¿quién se siente mal luego con ese hijo? Sara. Porque el ser humano es así. Muchas veces hacemos ciertas cosas que nosotros mismos queremos hacer, pero luego nos sentimos mal con eso mismo. Sara estaba en ese momento. Sara aconsejó a Abraham para que tuviera ese hijo y ahora Sara es la que se está sintiendo mal. Pero ahora escuche, esto es más interesante aún. Es misma Sara, esta mujer la que le dice a Abraham de que Ismael estaba haciéndole burla a su hijo Isaac. Y vuelve otra vez Sarai, la mujer, a decirle a su esposo, le dice, mira, esta mujer nos está haciendo de alguna manera la vida imposible. Ahora, necesito que corras a esta mujer y a su hijo de la casa. Escuchen lo que sucedió. Necesito que a esta mujer y a su hijo lo corras de la casa. Y Abraham dice que no quería por el momento. Le pareció mal a Abraham esto. Y cuando le parece mal, se le aparece Dios a Abraham. Y le dice, ¿sabes una cosa? Que no te parezca mal lo que tu mujer te ha dicho. Haz lo que tu mujer te ha dicho y despide al niño. Y ese es el verso que leímos. Cuando Abraham, despide al niño, despide a Agar, ellos se van rumbo, ¿a dónde dijimos? Al desierto. Al desierto de Beerseba. Ahora mire esto. Ahora, cuando Agar se va rumbo al desierto, ¿qué hay en el desierto, mi amado hermano? ¿Es un lugar bonito? No es un lugar bonito, ¿verdad? En el desierto no muchas personas quieren estar. Hay peligros, hay de todo, hay animales, hay peligros y hay muchas cosas más. Ahora, mire, esto es lo interesante. Abraham despide a Agar, y le da ciertas cosas que tiene que llevar. Ahora, pero el desierto es un lugar de miedo, es un lugar peligroso, es un lugar donde no hay agua. Y él le da comida y le da agua. Pero ahora, cuando Abraham despide a Agar, Agar se va con el niño. Y ahora dice la palabra de Dios que Agar anduvo errante por el desierto, lo que sería lo mismo perdida. Ahora, fíjese, ya andar por el desierto, creo que nadie quiere andar en el desierto, quizás mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, al menos en el desierto físico, ¿verdad? Ahora, nadie quiere andar por ese desierto aquí. Ahora, imagínese mucho menos perdido. Ahora, si ya usted no quiere pasar el desierto, mucho menos perderse en el desierto, ¿sí? ¿Verdad que no? No quisiera perderse en el desierto, porque está bien que quizás pase ese desierto, pero que se pierda en el desierto, ¿qué va a pasar? Van a pasar muchas cosas que usted no quiere que pase. Ahora, Agar sale y anda errante o perdida por el desierto. Ahora, esto es lo que quiero que entendamos. ¿Cuántos de nosotros hemos andado perdidos ¿Alguien ha andado perdido en el desierto aquí? No mucho. En el desierto, quizás, hay mucha gente, pero quizás usted no ha andado perdido. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Alguna vez en su vida usted se ha sentido perdido, se ha sentido que no sabe qué es lo que quiere, que ha sentido que no sabe qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuántos se han sentido así una vez? Quizás muchos o quizás pocos. La vida tiene cosas bonitas y tiene cosas malas. Jesús lo dijo, en otras palabras, en el mundo vas a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay gente que anda perdida,
caminando en el desierto de la vida, no en el desierto ese que allá en Arizona, no en ese desierto. Hay gente que anda perdida caminando en el desierto de la vida. Ahora, esas personas comenzaron bien y de repente andan errantes por la vida. Se pierden en el desierto de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando andas en el desierto de la vida? ¿Qué pasó con Agar cuando andaba en el desierto de Beerseba aquí? Dice que Agar en primer lugar anduvo errante en el desierto. Ahora, esto es lo que nos dice el verso 14. Ahora, en el desierto, si usted se da cuenta, en el desierto Agar andaba perdida, Agar andaba errante. Pero hay algo más. ¿Qué le faltó a Agar en el desierto? Si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que a Agar le faltó en el desierto? El verso 15 nos dice, no sé si lo tienen ahí, mire, el verso 15 nos explica esto, mire. Si lo tienen ahí, el verso 15 está bien así. El verso 15 dice, y le faltó, ¿qué le faltó? Agua del odre. Le faltó agua. ¿Usted cuánto tiempo puede vivir sin agua usted? ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin agua? No mucho tiempo, ¿verdad? Usted puede vivir sin comer mucho tiempo, pero sin agua no puede vivir mucho tiempo. El agua es un alimento, el agua es algo que usted necesita, que siempre es necesario. Porque lo dije el otro día, el 70% del ser humano, del cuerpo humano, está formado de agua. Ahora, le faltó el agua. ¿Será importante el agua? Muy importante. ¿Por qué le faltó el agua a ella? Porque andaba perdida en el desierto, errante, y había agua. No más. No había agua. La única manera de obtener agua en el desierto de Beerseba era haciendo un pozo. Isaac hizo muchos pozos en ese desierto. Ahora, una mujer y su niño tendrán la capacidad de hacer un pozo ahí. Entonces, ¿cómo iban a hacer para encontrar agua? Ahora, esto es lo que quiero que medite. La única manera en ese desierto de encontrar agua era haciendo un pozo artificial. No habían ríos, no había nada más, no habían vertientes. La única manera era haciendo un pozo. Y una mujer con su niño en el desierto, por supuesto que no iba a poder hacer eso. Ahora, ¿qué tendría que hacer entonces esta mujer? En el desierto le faltó agua. ¿Qué hizo esta mujer cuando en el desierto le faltó agua? Ahora, mire lo que dice, quiero el verso por favor, de vuelta por favor. Mire lo que hizo esta mujer en el verso 15, por favor, es el 15. En el verso 15, esta mujer cuando a ella le falta agua, a esta mujer, cuando le falta agua, mire, dice que le faltó el agua. Y entonces a esta mujer cuando le faltó el agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto. Cuando le faltó agua, recuérdese que estaban muy cansados, le faltó agua en medio del desierto. Ahora, quiero que escuche esto. Echó al muchacho debajo de un árbol, de un arbusto. Ahora, ¿cuántas cosas en la vida le han faltado a usted? ¿Le ha faltado algo a usted? Muchas cosas. Pocas cosas, ¿qué le ha faltado a usted? Ahora, lo interesante es, ¿qué ha hecho usted cuando a usted le falta algo? ¿Qué le ha faltado a usted? Ahora, en el desierto de la vida, muchas veces te van a faltar muchas cosas. A Agar le faltó agua. En el desierto de Beerseba era difícil conseguir agua. La única manera era la que yo ya le expliqué. En el desierto de la vida, mire, muchas veces, mi amado hermano, nos falta mucho. Muchas veces nos faltan muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes quizás les ha faltado felicidad en una ocasión? ¿Sí le ha faltado felicidad a usted? ¿O ha sido usted completamente feliz? ¿Sí le han faltado cosas? ¿Le ha faltado algo a usted? ¿Le ha faltado felicidad? Bueno, vamos a empezar por allí. ¿Qué hace usted cuando le falta felicidad? ¿Qué hace usted cuando le falta algo a usted? Y qué bueno fuera que le faltaran cosas que usted puede obtener con dinero, con cosas materiales. Pero a veces le falta algo dentro de usted. ¿Qué le ha faltado? ¿Cuántos se han sentido vacíos alguna vez aquí?
¿Cuántos se han sentido que necesitan algo y compran por aquí y compran por allá, pero nunca se llenan? Si se han sentido así, pues déjeme decirle que ese vacío no lo va a llenar con nada de las cosas que usted compre. Ese vacío, ¿sabe quién lo llena? Únicamente Cristo. Ahora, cuando usted siente el vacío, no es porque quizás lo va a poder llenar con las cosas que habían en el desierto. En el desierto había mucha tierra, mucha arena, había quizás algunas cosas, pero Agar no podía saciar su sed con lo que había en el desierto. Y muchas veces las personas tienen en su vida muchas cosas materiales, pero ninguna de esas cosas materiales llena el vacío que hay en ellos. A esta mujer en el desierto le faltó el agua. Ahora mire, ¿qué es lo que Agar hizo? ¿Qué es lo que Agar hizo ahora en ese momento? Dice que ella deja al muchacho ahí debajo del arbusto. ¿Y ella qué va a hacer ahora? Ahora, el siguiente verso, por favor, si lo tienen ahí. Mire, el siguiente verso, por favor, si lo tienen ahí. No es ese aún. Se lo leo de aquí, no se preocupen. Ahora, el siguiente verso es el verso 16. El que estábamos leyendo, el verso 16. No, el verso que estábamos leyendo era el 15. Ahora, en esa prueba, déjeme decirle esto antes. En esa prueba que Agar estaba pasando, Dios se manifestó. Muchas veces Dios permite ciertas pruebas a nosotros. ¿Cuántos quizás han estado en pruebas? Muchas veces Dios permite ciertas pruebas a nosotros porque Dios quiere hacer algo ahí. Ahora, en el verso 15 estamos viendo que le faltó agua. Ahora, hay pruebas que van a venir a nuestra vida. Hay cosas que en el desierto de la vida van a venir porque Dios quiere hacer algo para nosotros. Ahora, miren lo interesante. Después de Agar poner al muchacho debajo del arbusto, ahora en el verso 16 nos dice, y se fue y se sentó enfrente, o sea, se alejó un poquito de él, porque no quería ver cuando el muchacho se muriera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho lloró. Ahora, ¿a usted le gustaría ver morir a su hijo? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría esta madre cuando estaba viendo que su hijo se estaba muriendo? Muy mal. ¿Por qué se estaba muriendo su hijo? Se estaba muriendo su hijo porque le faltaba el agua. Ahora, en ese momento esta mujer está viendo que su hijo se muere. Ahora, creo que ninguno de nosotros quisiera pasar ese momento, ¿verdad? Lamentablemente algunas personas lo han pasado, pero creo que no es bueno pasar eso, pero a veces Dios nos permite pasar eso. Pero ¿qué vamos a hacer en esa prueba? Ahora, cuando nosotros, ¿qué vamos a hacer en esa prueba? Tenemos el verso 17. Miren, lo que sigue diciendo el verso 17 es muy interesante. Y oyó Dios, escuche esto, dice, y oyó Dios la voz ¿de quién? Del muchacho. Escuche esto. ¿Quién era la que dejó al muchacho allí? Su madre Agar. Y dice que se alejó un poquito de él y comenzó Agar a llorar cuando estaba viendo al niño morirse. Ahora, pero mire lo que dice, y oyó Dios la voz ¿de quién? Del muchacho. Y entonces la voz de Agar, ¿dónde estaba? ¿Quién estaba llorando? ¿Agar o el niño? ¿O solamente el niño? Los dos. ¿A dónde estaba la voz de Agar? Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Ahora, ¿usted cree que Dios no sabía qué tenía? Por supuesto que sí sabía. Ahora le dice, ¿qué tienes, Agar? Ahora, mire las siguientes palabras. Mire las siguientes palabras que le dice, ¿qué tienes, Agar? Ahora Dios le pregunta, le hace una pregunta a Agar y le dice, ¿qué tienes, Agar? Ahora, mire esto que interesante. Dios le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Escuche esto, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y esto es muy interesante. Se lo voy a leer de esta versión. Mire, en el verso 17, el que estamos leyendo, esta traducción lo dice así, de esta manera, mire. Le voy a leer desde el verso 15. Cuando se le acabó el agua, se acostó el niño bajo un arbusto, como no quería verlo cuando muera, y se alejó un poco, muy lejos de ahí. Ahora el verso 17 dice, Dios oyó los gritos del muchacho y le dijo, Agar, ¿dónde estás? Ahora, ¿qué pasa, Agar? Escucha la versión esta, dice, le dice Dios a Agar, no tengas miedo.
Escuche esto. ¿Cuántos cuando estamos pasando una situación difícil, nosotros tenemos miedo? ¿Usted ha tenido miedo? Comencé diciéndole eso. Y me quiero enfocar en esto por un poquito. ¿Alguna vez hemos sentido miedo? Miedo de hacer ciertas cosas, miedo de quizás de que las cosas que estamos haciendo no van a salir bien. Ahora, el miedo es algo que está en todos nosotros, ¿sí sabe eso? A veces tenemos miedo de ciertas cosas, a veces tenemos miedo de lo que vamos a hacer. Ahora, pero en este momento Dios se le aparece y le dice: Agar, ¿dónde está el muchacho? No tengas miedo, Agar, yo he oído la voz del muchacho. Mire, hay algo muy interesante. ¿Sabe qué ocasiona el miedo? ¿Cuántos saben qué ocasiona el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Cuántos han tenido miedo de algo? ¿Ha tenido miedo de empezar algo usted? Sí, hemos tenido miedo. ¿Y qué pasa cuando usted ha tenido ese miedo? Se ha quedado estancado, ¿verdad? Se ha quedado estancado. A veces, muchas veces hemos tenido miedo. Y quiero que veamos esto. Le dice: mire, el miedo no lo deja a usted hacer muchas cosas. Ahora, por miedo a veces no tomamos decisiones. Ahora escuche, el miedo no te deja cumplir tus metas. ¿Cuántas personas a veces por miedo no toman una decisión? ¿Cuántas personas a veces por miedo al rechazo, por miedo a muchas cosas, no cumplen sus metas? ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, por miedo a qué va a ser de ellas en la vida, siguen en una misma situación? Ahora, no sé si usted entiende esto. ¿Cuántas personas por miedo no han emprendido un negocio porque tienen miedo de fracasar? ¿Cuántos tienen miedo al fracaso aquí? Quizás muchos de nosotros tenemos miedo al fracaso. Ahora, ¿pero qué pasa cuando usted tiene miedo? El miedo no lo deja avanzar. El miedo no lo deja pararse aquí. El miedo no lo deja seguir adelante. El miedo no lo deja quizás hacer muchas cosas que usted tiene que hacer. Y punto seguido, el miedo no lo deja cumplir sus metas. Ahora, cuando Agar está en el desierto, ahora, en ese momento que el niño está muriendo, se le aparece el ángel de Dios desde el cielo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué necesitaba Agar en ese momento? Agua, ¿verdad? Lo que necesitaba es agua. ¿Y qué le dice el ángel de Dios? ¿Qué fue lo que llegó a decirle el ángel de Dios? Llega a decirle: Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Ahora, ¿qué necesitaba Agar? Otra vez. Esas palabras, Agar lo que necesitaba era agua. Ahora, pero en ese momento llega el ángel de Dios y le dice: Agar, no tengas miedo. ¿Por qué, Agar? ¿Por qué no tengas miedo, Agar? ¿Sabe? Dios sabía que lo que estaba afectando a Agar tal vez no era la sed. Lo que estaba afectando a Agar no era la prueba. Lo que estaba afectando a Agar era el miedo de ver a su hijo en esas circunstancias. El miedo de ver a su hijo morir. El miedo de estar en el desierto. Y el miedo es lógico hasta cierto punto en ese momento. Porque ¿quién no va a tener miedo en un desierto? ¿Quién no va a tener miedo en una prueba? Ahora, mire, esto es lo más interesante. Cuando Agar está en ese momento, ella siente miedo. Y cuando ella siente miedo, ahora, mire qué interesante. Agar está en ese momento y ella tiene miedo. Ahora, y cuando ella tiene miedo, de repente Dios le habla. Ahora, por miedo, déjeme recordarle esto rápidamente. Cuando Jesús repartió los talentos, le repartió a 3 personas. ¿Se acuerdan eso? Mateo capítulo 25. En ese momento, cuando Jesús le repartió a 3 personas. Al último, ¿cuánto le dio? Le dio 1 talento. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué hizo esa persona que Cristo le dio 1 talento? ¿Por qué lo enterró? No sé si tienen el verso allí. Por miedo. Mateo capítulo 25, verso 24 y 25. Mire, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, escuche cómo le dijo. Por lo cual, ¿qué le dijo? Tuve miedo. Por lo cual tuve miedo y fui. ¿Y qué hizo? Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánta gente por miedo esconde cosas? ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Mira, había unas personas en un lugar donde yo estaba predicando. Habían varios jóvenes que ya los estaba dejando el tren. Y se acerca uno de ellos a mí. Y me dice: pastor, me gusta aquella muchacha. No, qué bueno. ¿Ya le dijiste? No. ¿Por qué? No, pastor, es que no le puedo decir. ¿Por qué? No, no le puedo decir. Y pasó 1 año y no volví a ver. ¿Ya te le declaraste a la muchacha? No.
¿Qué estás esperando? Cuando esté viejita, dice, no. Un par de años lo volví a ver. Ahora sí ya te le declaraste. ¿Me invitas a la boda? No, no me le he declarado. Le digo, mira, ¿puedo saber por qué no te le has declarado? Porque tengo miedo. Miedo a que me rechace. Miedo a que me diga que no. Miedo a que no sea del tipo de personas que ella quiere. ¿Cuántas veces nos ha pasado hacia nosotros? Yo les decía en esa ocasión, hay solteronas y solterones que se van a quedar así por miedo. Hay gente que se va a quedar sufriendo por miedo. Hay gente que no tiene el valor de hacer las cosas que quiere hacer. El miedo te hace esconder sentimientos. El miedo te hace esconder muchas cosas dentro de ti. El miedo te hace esconder muchas cosas. Este hombre es un claro ejemplo. Los otros dos fueron y trabajaron con los talentos. Pero este hombre, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Y cuál fue la excusa? Tuve miedo. Muchos de ustedes Dios nos ha mandado a predicar, a ganar almas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Muchos de ustedes Dios nos ha mandado a servir. Dios tiene un propósito. ¿Tú crees que Dios te ha traído aquí solo por traerte? No. Dios te ha traído con un propósito. ¿Y por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Muchas veces es por miedo. No siempre, pero muchas veces es por miedo. Miedo al rechazo, miedo a qué van a decir, miedo a muchas cosas. Ahora, esto es aún más interesante. Cuando nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, encontramos que la mujer come del fruto prohibido. Génesis capítulo 3, versos 9 y 10. Mire, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora escuche esto. Y él respondió, mire que respondió. ¿Cómo respondió? Usted lo puede ver aquí mismo. Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué le dijo? ¿Tuvo miedo de qué? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y el miedo qué causó en él? Mire lo que dice. Tuve miedo y me escondí. ¿A dónde nos lleva el miedo a nosotros a ciertas cosas? Miedo no es temor. Temor es algo a Dios. Miedo es otra cosa que usted lo tiene. Miedo es aquel sentimiento y aquel pensamiento que le dice, no hagas eso porque no te va a salir bien. Miedo es aquel sentimiento y aquel pensamiento en usted que le dice, no vayas, no intentes eso porque no lo vas a lograr. Miedo de perder ciertas cosas. Miedo de fracasar. Hermano, si un día fracasas, ¿qué pasa? Si un día vas en alta mar en un barco y el barco se hunde, ¿qué pasó? Tú estás quizás bien. ¿Qué se perdió? El barco. Emprendes un negocio y el negocio no funciona. ¿Qué se acabó? ¿Qué fracasó? ¿Tú o el negocio? Tú estás con vida. El negocio fracasó, pero tú sigues y mientras tengas vida hay esperanza de levantarte. Mira hasta dónde te lleva el miedo. El miedo te lleva a ciertos puntos que quizás tú no te has puesto a pensar. Por miedo a veces perdemos muchas cosas. Estos hombres en el huerto del Edén, por miedo se escondieron. ¿Se escondieron de qué? De la presencia de Dios. Por miedo hay gente que le está huyendo al llamado de Dios. Por miedo hay gente que no se acerca a servir a Dios. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. ¿Por qué? Por miedo. El miedo, no sé si te has puesto a pensar. El miedo es aquello que te dice, no lo hagas que no lo vas a lograr. No confunda miedo con pánico. Si sabe que hay miedo y hay pánico. El miedo es aquello que te dice, no te metas al jardín, porque ya hay una culebra ahí adentro. El pánico, ¿sabe qué es? El pánico es ponerte en la mente que allí sí hay algo malo. Mira qué diferente es. Todos tenemos miedo. Miedo de no empezar, miedo de no hacer algo. Hay muchas cosas que no las hacemos por miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no haces? ¿Qué vas a perder? ¿Qué pierdes si intentas algo? ¿Qué vas a perder? Si mueres, ¿para quién mueres? ¿Para quién morimos? Y si vives, ¿para quién vives? ¿Y cuál es el problema entonces? Porque el miedo llega dentro de ti. Porque el miedo te estanca, te paraliza. Porque el miedo hace que entierres tus talentos. ¿Por qué? Porque el miedo no te deja seguir adelante. ¿Miedo a qué?
a lo que dice la gente. ¿Tú de quién vives? ¿La gente o Dios te permite vivir? Por supuesto que Dios. Hasta la pregunta no se debe de hacer. Tú no vives por Dios, por la gente. Tú vives por Dios. Ahora, escucha esto. Quiero terminar diciéndote esto. Mira, cuando el miedo se apodera de ti, tienes que ponerte a pensar. Muchas veces estás en el desierto. Muchas veces estás en una prueba. Muchas veces estás en una prueba. Ahora mira esto. Yo quiero decirte, Agar en ese momento, ¿para qué tenía fuerzas Agar? ¿Usted cree que tenía fuerza para algo? ¿Por qué? Cuando tú estás en una prueba, ¿para qué tienes fuerzas? Cuando tu hijo está en el hospital, en la ICU, en la UCI, en el cuidados intensivos, ¿para qué tienes fuerzas tú? Para nada. Cuando las cosas te salen mal, te encierras en tu cuarto, no quieres hacer nada y no te dan ganas de hacer nada y no tienes fuerzas para nada. Cuando pierdes un ser querido, estás devastado y no quieres hacer nada. ¿Cómo crees que se sentía Agar en el desierto? ¿Con fuerzas? ¿Cómo te sientes a veces que la vida te trata mal? ¿Cómo te sientes a veces que la vida te golpea? Que la vida te permite pasar situaciones difíciles. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sentía Agar? Mira, en primer lugar, parafraseando, Agar estaba perdida en el desierto. ¿Qué más estaba pasando Agar? Agar estaba perdida. Aparte, Agar estaba cansada de tanto caminar. Aparte, Agar estaba con sed. ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Aparte, su hijo estaba a punto de muerte. Mira, perdida, cansada, con sed, sin posibilidades de hallar agua y triste porque su hijo estaba muriendo. Y se le aparece el ángel de Dios y le dio agua. Se le aparece el ángel de Dios. ¿Y qué le dice? Agar está esperando que le lleven un vaso de agua con hielo, porque eso es lo que necesita. ¿Y qué le dijo? Este es el verso más interesante con el que yo quiero terminar. Agar está con miedo y el ángel le llama y no le dice: ven, te traigo un jarro lleno de agua, un bote lleno de agua, como tú le quieras llamar. No le dice: ven, tómate el agua. ¿Verdad que no? Y muchas veces Dios actúa así contigo. No sé si has escuchado, no sé si te has dado cuenta, no sé si un día has tenido la oportunidad de leer una historia. Me pareció muy interesante, que en una ocasión una mujer se le quedaron las llaves adentro del carro. Eran las 11 de la noche y no podía hacer nada más. Y empieza la mujer a orar: Señor, de veras yo soy tu sierva, haz algo, Señor. Mándame a alguien para que yo pueda solucionar este problema. Y a los momentos va pasando por ahí un hombre con mal aspecto, un hombre que ninguno de ustedes quisiera encontrarse con él, un hombre de un aspecto horrible. Y la mujer lo voltea a ver, parecía un rockero, parecía un pandillero. Y la mujer lo voltea a ver y voltea a ver a Dios y le dice: de veras, Dios, te estoy pidiendo ayuda y mira lo que me mandas. De veras, a este me manda. Y el hombre le dice: ¿qué pasó, señorita? ¿Un problema? Y sí, la llave se me quedó dentro del carro. No se preocupe, yo se lo saco. Abrió. A los 3 segundos el hombre abrió el carro. Tenía la llave en sus manos. Y le dijo: oiga, señor, usted sí que rapidito me ayudó. No te preocupes, salí de la cárcel, estuve preso 3 años por robar carros. Y la mujer volteó al cielo y le dijo a Dios: gracias, porque tú me mandaste lo que yo necesitaba. ¿Cuántas veces tú le estás pidiendo a Dios que te mande un príncipe azul? Que te mande, como decimos allá nosotros, un galán de telenovela. ¿Y tienes lo que te mandó? No es un galán, parece galón, pero
eso te mando, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer en ese momento? Lo que hizo la mujer: da gracias a Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, que cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Te digo otra vez, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Sabes por qué? Porque hasta el diablo sabe y obedece al poder de Dios. Hasta el brujo puede bendecirte una vez que Dios mande. Ahora yo te quiero decir una cosa. Agar necesitaba un bote lleno de agua, pero Dios llega, el ángel llega y le dice: no tengas miedo. Y mira qué interesante, no sé si tienen el último verso. Mira qué interesante esto, creo que no se los di. Pero mira qué interesante esto que dice aquí. Mira, Agar estaba cansada, con sed, perdida y a punto de perder a su hijo. Imagínate en el desierto, está así. Y llega y Dios le dice: no tengas miedo. Mira esto que interesante. Verso 18. Agar estaba muy cansada. Y cuando Agar le dice, cuando en el verso 18, mira esto. Y esto es lo interesante. Este es el punto más interesante de hoy día. Le dice: levántate. Escucha esto, mira, léelo conmigo. Le dice: levántate. Oye, pero si está en el desierto, no ha probado agua a saber por cuántos días. Su hijo se está muriendo. Está cansada y está perdida. Y llega el ángel y ¿qué le dice? Levántate. Llega el ángel y le dice: levántate. Tú podrías decir: oye, ¿pero que Dios no sabe que yo no tengo fuerzas? ¿Usted cree que Dios sabe que a veces usted ya no tiene fuerzas? ¿Verdad que sí? Dios sabe que a veces tú ya no quieres seguir. Dios sabe que a veces no tienes dinero más. Pero llega Dios y te dice: hazlo, tú puedes. Tienes dos opciones: creerle a Dios o ponerte a llorar y no hacerlo. Ahora, levántate. Y no solo le dice: levántate. A ver, cansada, perdida, molada, con sed, todo tenía en el desierto. Y le dice: levántate. ¿Y qué? Levántate y alza al muchacho. ¿Cuándo le dice eso? Cuando Agar está a punto de morir. Levántate y alza al muchacho. Y no se queda allí el ángel de Dios. Le dice: ahora sosténlo. Escucha esto: ahora sosténlo con tu mano, porque si haces eso, yo haré de él una gran nación. Agar lo que quería era ayuda y agua y ser restituida. Pero el ángel llega y le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo. Y dice que Agar se acercó al muchacho, lo levantó, lo sostuvo, y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua ahí. Termino con esto. Hay cosas que Dios las va a hacer. Déjaselas a Dios. Hay cosas que Dios las va a hacer. Pero no le dejes a Dios, escucha esto, no le dejes a Dios las cosas que tú tienes que hacer. Te lo repito, hay cosas que Dios las va a hacer, pero no le dejes a Dios las cosas que tú puedes hacer. Dios quiere bendecirte a ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Acercarte y obedecerle a Él. Y Dios te va a bendecir. Tú no te puedes bendecir. Ahora dime, escucha esto. Muchas veces tú quieres que Dios haga todo. Tú andas buscando una esposa, un esposo, un novio, un carro, un trabajo, y te sientas en la casa a esperar que el trabajo llegue a ti. No va a llegar. No va a llegar. Quédate esperando. Siéntate en un hielo. Espera. No va a llegar. ¿Quieres un trabajo? ¿Sabes qué tienes que hacer? Envía el currículum y sal todas las mañanas a buscar trabajo. Dios va a tocar los corazones, pero tú vas a ir a tocar las puertas y tú vas a hablar. Muchas veces nosotros queremos: dame Dios, dame esto y dame lo. Y Dios dice: ¿de veras? ¿De veras? ¿Por qué es así? ¿Por qué nos hemos vuelto así? ¿De veras? Y Dios, si fuera yo, le dije: ¿de veras? ¿Por qué eres tan sinvergüenza? ¿Por qué todo me pides? Haz lo que tú tienes que hacer. Haz tu parte
¿Quieres que Dios te use? Acércate a Dios. Paga un precio. ¿Quieres que Dios por medio de ti bendiga a otras personas? Comienza a bendecir. ¿Quieres ser una familia ejemplar? Paga un precio. ¿Quieres servir? Haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Agar, Dios le dice: levántate y alza al muchacho. A ver, con 5 días tú sin tomar agua, con 5 días sin comer, ¿qué puedes alzar? Ni una aguja quizás. Pero el ángel le dice a Agar: levántate y alza al muchacho. ¿Tú crees que era fácil para Agar? Por supuesto que no. ¿Y qué hizo Agar? Se levantó, sostuvo al muchacho, lo levantó, y allí Dios le promete esto: levántalo porque yo voy a hacer también de él una gran nación. A veces hay padres y madres que no le creen a Dios. Dios le dice: tú solamente encárgate de darme a mis hijos. Y yo, ¿sabes qué estaba haciendo cuando lo estaba levantando? Diciendo: de aquí está, te lo pongo en tus manos, te lo entrego. A veces Dios le dice a los padres: entrégame a tus hijos. ¿Y tú qué haces? No tengo fuerza, Señor, ni para eso. Levántate, entrégale, alza a tus hijos y entrégaselos a Dios. ¿Y sabes qué te dice Él? Yo haré de ellos, escucha, una gran nación. Y hasta hoy día permanece esa nación. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque pensamos que Dios no puede hacer eso. Dios sí puede hacer eso. Levántate. Y ahora sí, ¿tienen algún problema ustedes aquí? Pienso que quizás sí. ¿Tenemos algún problema? Hoy te voy a invitar yo, de que tú ahí donde estás, agarra ese problema aquí en tus manos. Se llame hijo, se llame tatarahijo, tataranieto, se llame lo que le quieras llamar. ¿Cuál es tu problema? Agarra ese problema. Si es tus hijos, si es tu esposo, si es el prometido, si es la prometida, agarra ese problema y haz lo que hizo Agar. ¿No puedes? Sí puedes. El ángel de Dios te está hablando hoy y te dice: levántate y sosténlo. Vamos, ponte de pie. Yo quiero que tú hagas esto. Ahora, si tú tienes un problema hoy, si tú tienes algo, levántate. Si puedes alzar la mano conmigo de esta manera. Ahí donde estás, levántate. Ponte de pie o ven aquí al frente. ¿Cuál es el problema que tienes? Alza tu mano conmigo así. Las dos o una mano. Alza tu mano conmigo y dile: Señor. Vamos allí, repita conmigo: Señor. Como Agar: Señor, he escuchado la voz del ángel desde el cielo y quizás yo no quiero esto, yo no quería esto hoy, Señor, pero esto es lo que tú me has hablado. Puedes decirle así al Señor. Agar quería agua, Agar quería algo, pero Dios no le dio lo que ella quería. Sin embargo le dice: levanta al muchacho, levanta. Ahí en tus manos está esa petición. Levanta tu mano y dile: sosténlo, sosténlo. Y la promesa de Dios, la bendición de Dios, la oración es: ahí está el muchacho, Señor. Yo hago lo que está en mis manos, que es alzar mi problema, poner mi problema en tus manos. Vamos todos ahí, todos a una sola juntos. Vamos, dile: levántate, alza tus manos, levántate. Esos hijos ahí donde están,